the sleepless nights, I'm tired of suffering. Bueno, como decía recién, uno es esclavo del scrolling. Estás con el celular en determinadas horas y por ahí yo voy pasando y aparece una persona que viene rengueando, viene con dolores y a un sujeto, hay de todos los colores y tamaños, hay chinos, le digo yo, para mí son todos chinos, hay chinos, hay cordobeses, hay de todos lados, los ponen en una camilla y empieza a mover ese cuerpo y como, bueno, siempre tiene un micrófono y se siente el crack y las cámaras, en donde después de un gesto todos terminan bien, digo, qué piola esto, cómo me gustaría, y recién le comentaba a la gente y a los muchachos acá, pero por ahí me daría un miedo que me agarren esa la cabeza cuando le ponen esa toalla que envuelve y tira, se va a quedar con la cabeza en la mano, o va a desconectar un cable ahí y vamos a quedar. Pero son miedos propios del ignorante, que creo que la mayoría de la gente o tiene miedo o es curioso, pero la base de todo es la ignorancia. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, tenemos, gracias a Dios, como anunciante al super quiropráctico Godoy, de aquí de Villa General Belgrano, y le dijimos, Hernán, ¿por qué no te venís y nos desburrás y nos explicás sobre todo qué es esta disciplina, qué se puede lograr, con qué se va a encontrar uno, qué diferencia hay con otras disciplinas o accesos, digamos, cómo colabora con el sistema nervioso, con el estrés, con la salud? Bueno, son como preguntas de orden general y que te dejo que nos explique. Con nosotros, Hernán Godoy, quiropráctico. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Y creo que lo primero es definir un poco esto que dijiste, ¿no? Hay veces que es la falta de información o el conocimiento idóneo que uno puede llegar a tener del cuerpo, de la salud. Y en relación a la profesión, la quiropraxia, ¿sí? La quiropraxia es una profesión de la salud. Acá en la Argentina, para ser quiropráctico es una formación de posgrado. Quiere decir, primero uno tiene que formarse como kinesiólogo y fisioterapeuta, una carrera en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Medicina, que son 5 años. Y luego de ahí hacer un posgrado de 3 años. Por lo tanto, o sea, son 8 años de formación. Son 8 mínima. años de formación universitaria, ¿sí? Si bien a lo mejor en las redes, en el scroll, ¿no? Recién decías, uno ve esos videitos que se tira el cuello, se tira la espalda, las redes llega a todo el mundo, ¿sí? Claro. Pero si nos focalizamos un poco, ¿qué hace Quiropraxia Godoy? Es un profesional de la salud que se especializa en la columna vertebral para tratar de devolver o restablecer la salud vertebral, postural, desde el cuidado de la columna, ¿sí? Recién me preguntabas un poco cuál es la diferencia entre el quiropráctico, el masajista, el fisioterapeuta. Porque cuando uno tiene un dolor, pensemos en la realidad, ¿no? Si a vos te duele la espalda, vos querés que te lo solucione. Vos buscás la solución. Y tu cerebro, ¿qué dice? No importa dónde tenga que ir con tal que el dolor se me vaya, ¿sí? Y a veces que uno sin querer, queriendo, desde la desesperación, desde el dolor y desde la falta de información, va a un lugar que cree que le va a solucionar el problema, ¿sí? Puede ser que habitualmente sea derivado por un médico. Normalmente, hoy el sistema de salud, hay, digamos, varios niveles, ¿sí? Todo problema de salud, uno, ¿qué hace normalmente? Va al médico, el médico le dice, tenés un dolor de panza y tenés que hacer diferente tratamiento o ir a diferentes especialistas. Con el tema de la columna y la espalda, el médico indica para hacer tratamiento de fisioterapia y kinesiología y masaje, ¿sí? Pero para el enfoque quiropráctico no es necesario literalmente la derivación de un médico, de un traumatólogo. ¿Por qué? Porque el enfoque del kinesiólogo ha apuntado más a calmar un dolor. En cambio, la especialidad de quiropraxia se enfoca en ir a la causa del problema, que normalmente es mecánico, en las vértebras, en las articulaciones de la columna. Sería corregir. Es correctivo. El enfoque médico apunta a calmar un dolor. Pensemos que la medicina viene del medicamento, de la pastilla. Entonces, ¿cuál es el enfoque? A mí me duele algo y te voy a dar una pastilla para que el dolor se vaya, para que el dolor se apague. O te voy a indicar alguna terapia para que el dolor baje. Pero normalmente, si dejas esa terapia o dejas esa pastilla, el dolor aparece.
Claro. Vinculado a columna vertebral y sistema nervioso. El enfoque quiropráctico apunta a ir, detectar el origen del problema y corregirlo, para que uno no necesite ni una pastilla, ni un masaje, ni nada, ¿sí? Esto no quiere decir que las otras, digamos, opciones no sean necesarias. Por ahí son complementarias, pero son cosas distintas, ¿sí? Entonces lo que pasa es que en el común de la gente, volvemos a lo que te dije recién, uno tiene un dolor y voy a ir quien me saque el dolor. Entonces por ahí hay muchos grises que por ahí la gente, digamos, no sabe. ¿Cuándo voy al quiropráctico? ¿Cuándo voy al kinesiólogo? ¿Tengo que ir al médico? Y en ese proceso, a lo mejor un simple dolor de espalda se termina con el tiempo complejizando y termina detonando un grave dolor de espalda como una hernia de disco, una parálisis, una lesión articular crónica que por ahí no se puede revertir. ¿Vos notás que los que te ven vienen como una primera consulta directamente o antes han pasado por otras experiencias y ya lo único que me queda es ir al quiropráctico? Mira, la realidad es la última que acabas de decir. Lamentablemente, por falta de educación y conocimiento del cuerpo y de la salud, la consulta quiropráctica termina siendo la última opción. Pese a ello, si la persona sostiene el cuidado, los resultados son importantes y reversibles en la gran mayoría de los casos. Lo que pasa es que si yo tengo un dolor de espalda y acudo al quiropráctico como última opción, ese dolor de espalda no se me va a ir en el tiempo que mi mente o yo creo, me va a llevar tiempo. Pero si la persona es constante, los resultados están garantizados en la gran mayoría de los casos. Claro, yo lo entiendo. O sea, a mí me duele la espalda, voy a verte a vos, sacame esto ya. Exactamente. Entonces voy a una primera consulta y por ahí me sigue doliendo un tiempo. Exactamente. Y digo, pero al final estamos en la misma. Y no está en la misma. No está en la misma. Porque Es acá un proceso. hay un proceso. El tiempo que tarda el cuerpo en enfermarse es el tiempo que tarda en recuperarse. ¿Sí? Pensemos que si vos te rompes un hueso, ¿sí? La reparación mínima, de acuerdo al hueso, pero va a ser de 1 a 3 meses, llegando a 6 meses. Reparación básica, ¿sí? Entonces imagínate, ir al quiropráctico es como si vos vas con una fractura de hueso y querés que la fractura se repare al toque. ¿Pero por qué pasa esto? Porque estamos educados en las publicidades, y eso incidió mucho en los medios de comunicación, que el dolor para y vos no, con el enfoque químico, con el enfoque de la pastilla. Entonces uno ya se educó de creer de que si tengo un dolor de espalda voy al quiropráctico, me va a hacer ese crack que veo en los videos y el dolor se me va a desaparecer. Y mucha gente acude desde ese lugar. Pero por eso después está la importancia de la educación del profesional, en este caso mi rol, de explicarle a la persona cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la lesión y que hay tiempos de reparación que no dependen de la herramienta del profesional o del cuerpo de la persona, sino de tiempos fisiológicos, ¿no? El estrés. ¿Qué hace en la columna? El estrés que hace en la columna O lo que sea. en la columna lo paraliza. El estrés es como poner el freno de mano en el vehículo. Si uno quiere entender lo que es el estrés, pensemos como estrés es apagar las cámaras en este momento. Es quedarnos sin wifi, es apagar la luz, es quedarme sin batería. Es una forma muy simple de definir el estrés, ¿sí? El estrés es multifactorial, que quiere decir tiene varios foquitos que lo pueden activar, ¿sí? Pero lo que genera es que el cuerpo se ponga rígido, se carga, ¿sí? Y el cuerpo mecánico, sí, que serían las articulaciones, dejan de responder. El tema es que uno cree que puede seguir con ese peso funcionando. Entonces, el estrés, que es una carga, un sobrepeso mental, físico, anímico o incluso espiritual, ¿sí? Sí, Si ¿no? yo avanzo con esa carga, las repercusiones sobre el cuerpo son directas, ¿sí? Lo que pasa es que el estrés lo detona normalmente un pensamiento o una emoción, que son cosas que no se ven. Entonces uno a lo mejor está estresado porque está en un trabajo que no le gusta, está estresado porque a lo mejor tiene un estado emocional porque tuvo una pérdida de un ser querido, está estresado porque está en un lugar que no quiere estar, o está estresado porque tiene un vínculo que no le hace bien, y sigue ahí sin darse cuenta que ese estrés, el cuerpo, los músculos, los ligamentos, las articulaciones, la columna y el sistema nervioso van cargando ese peso que no se ve y llega un momento donde el cuerpo se paraliza para decirte, no podemos más cargar con esto, ¿sí? Yo me acuerdo cuando yo uso anteojos, veo bien de cerca, no veo bien de lejos, ¿no? A mí me pasó, yo no me daba cuenta que no veía. Yo estaba ahí, sí, esto para mí
yo ahora veo el televisor, el monitor nuestro, para mí era la vista normal. Hasta que una vez manejando casi me agarró una puerta de un auto porque creí que era un pozo. Yo vi un pozo, cuando pasé arriba una puerta que se le había salido un auto. Y dije, che, acá está pasando algo que no es normal. Claro, cuando te pones los anteojos, casi que te mareas porque estás viendo nítido. Tal cual. Ahora voy al estrés. ¿Pasa eso con el estrés que vos no te das cuenta que lo vas acumulando? Y Exactamente. cuando llega un momento hay no quiero decir crack para no, hay algo que lo desencadena. Mira, en esto vamos a hablar un poquito, sí hay algo, pero también hay un mecanismo de defensa que el cuerpo adopta para poder seguir haciendo la vida normal, que desde el punto de vista más profesional se llama supervivencia, sobrevivir, ¿sí? Si nos enfocamos, el principio básico del sistema nervioso del ser humano tiene dos principios. Uno se llama principio de placer y otro principio de dolor. Todo ser humano, toda persona, desde el sistema nervioso inconsciente busca el placer, hacer cosas que le generen, cosas que se haga que se sienta bien y evitar lo que le duele. ¿Tá? Y una forma de evitar lo que me duele es anestesiarlo. Hacer la vista ciega, como acabas de decir. Claro. Entonces, desde lo biológico, ¿sí? El cuerpo cuando tiene un problema que no le gusta, lo apaga, lo anestesia. Lo que pasa es que eso es como si yo saco un préstamo con intereses y no lo pago. Claro, En la medida que vaya cosas. pasando el tiempo, el cuerpo va ganando intereses y esos intereses se trasladan o se transforman en dolores corporales. Entonces llega un momento cuando yo me doy cuenta, los intereses / el dolor es muy alto, ¿sí? Claro, y ahí claro. es donde cuesta reparar el proceso. ¿Qué hay de cierto de los famosos crack? Ujú. Bien, el crack es real, ¿sí? Y el crack, para que la gente entienda en forma más simple, es un residuo articular. A mí me gusta dar ejemplos. ¿Qué Residuo quiere decir articular. residuo articular? Pensemos en el auto. El auto, cuando uno lo maneja, libera las toxinas por el caño de escape, los gases, ¿ok? Sí, está bien. En la articulación pasa exactamente lo mismo. Una articulación que la forma dos estructuras, que son dos huesos, pensemos que son dos ladrillos, que en el medio hay líquido, ¿sí? ¿Y qué lo une este líquido? Una bolsa que se llama bolsa articular, ¿sí? Cuando el movimiento articular, pensemos en la columna vertebral, es parejo y simétrico, las articulaciones absorben la carga y la liberan, ¿ok? Bien. Pero ¿qué pasa? Voy a dar otro ejemplo. Pensemos en la postura. El ser humano no tiene una postura simétrica. ¿Qué quiere decir? Siempre carga más un lado que el otro. Eso se denomina postura simétrica. Por lo tanto, eso que vamos a llevar, que en la columna, en las articulaciones, va a haber un lado que va a recibir más carga, más sobrepeso, más estrés que el otro, ¿sí? Ujú. Y ese lado con el tiempo empieza a disminuir la movilidad. Por lo tanto, si se mueve menos, se nutre menos y libera menos carga, ¿sí? Una manguera que se va apretando. Entonces se va acumulando dentro de esta articulación una especie de gas. Porque la columna, la articulación, la vértebra se va trabando, ¿ok? Y esa parte rígida es como si fuese una rama seca, ¿sí? Cuando uno lo somete a un movimiento mayor del que está acostumbrado, libera ese gas, esa bolsita, y hace crack, ¿ok? El tema es cuál es. Lo normal es que cuando uno mueva la columna no haga ruido. Eso nos dice que tenemos una columna sana, flexible y un sistema nervioso sin estrés, ¿ok? Por lo tanto, si nos vamos al caso contrario, si yo muevo una parte del cuerpo, ya sea en las actividades de la vida diaria, o voy a un quiropráctico y me mueve la columna y hace esos crack que se sienten que se ven en los videos, en Sí, las en redes videos, sociales, sí. ¿sí? Y lo que Eso llaman- nos dice que tenemos una columna rígida, una columna que no se mueve, que no se hidrata, una columna estresada y un sistema nervioso que está en supervivencia paralizado. Por lo tanto, mientras más crack en la columna, más estrés tiene mi cuerpo, más posibilidades de enfermarme o sostener un dolor voy a tener. Es bueno ir o sano, ir una vez por año, por ejemplo, o cada 2 años, Mira, o cada un periodo. Mira, lo llevo al ejemplo más familiar, Vamos al auto, ¿sí? de vuelta. No, pero lo llevo al ejemplo más familiar. Lo mínimo vital sería un chequeo al año, es decir, por lo menos un chequeo cardiológico, del pulmón, del sistema digestivo, del corazón, y sería ideal hacerse un chequeo al año para ver cómo están mis articulaciones. En realidad eso no pasa, ¿ok? Pero si nos vamos al otro estilo, es decir, ¿qué sería lo más sano, saludable? Y te lo voy a comparar con nuestras profesiones, ¿sí? Pensá, el movimiento es sano y es necesario, la alimentación es sana y es necesaria,
el descanso es sano y es necesario, ¿sí? El ajuste quiropráctico, a modo de mantenimiento, pensemos que en un mundo ideal todas las personas tienen las columnas sanas, flexibles y no tienen estrés articular, y por lo menos una vez al mes, cada 3 meses mínimo, sería ideal. Como eso no pasa, pues si hoy en día una persona cuando me viene a ver y por lo menos una vez a la semana tiene que chequearse siempre que haya dolor, ¿sí? Yo que normalmente uno trata de cuidar y trata de predicar con el ejemplo, normalmente una vez al mes me chequeo y me ajusto, ¿sí? ¿Qué es ajustar? Ajustar sería hacer el movimiento de donde uno, digamos, mueve la vértebra mecánicamente, ¿sí? Para llevarla a su lugar, para recuperar la flexibilidad. Libera el estrés que tienen los huesos de la columna para llevarlo a su movimiento normal, ¿ok? Sacar del estrés o sacar la traba de las vértebras de la articulación de la columna. ¿Me va siguiendo? Sí, sí. Atentamente te digo. Atentamente. Sí, sí. Te doy otro ejemplo. Yo tengo 2 hijos y a mis hijos los chequeo cada 15 días, una vez al mes. ¿Por qué? Porque están en pleno crecimiento, porque hacen actividad física, porque su cuerpo cambia y porque yo los chequeo para mantener su columna sana, flexible y móvil. Porque si yo espero que me digan, papá, me duele la espalda, ya va a ser tarde. ¿Por qué? Porque el proceso de dolor aparece cuando pasó un 70-80%. Vayamos al ejemplo tuyo de tu visión. Vos no te diste cuenta hasta que tuviste el lente para comparar que Claro, no veías sí, sí. nada. Sí, sí. Entonces el cuerpo, digamos, siempre, digamos, como mecanismo de defensa, de supervivencia, anestesia, bloquea, hace la vista corta. Y el cuerpo viene a expresarte a través del dolor, estamos haciendo las cosas mal. Hablamos mucho de la columna, Ujú. pero brazos, piernas, cadera, cuello. Cuello. Yo no tengo terror. Al cuello. Mira, No, el ese cuello. enfoque quiropráctico, la especialidad mía, se centra 100% en columna vertebral. La columna vertebral que involucra las vértebras del cuello, ¿sí? Que sostienen la cabeza, las vértebras de la espalda dorsal que conectan con hombros y las vértebras de la columna lumbar, que sería la cintura, y la pelvis, ¿sí? Que serían los Claro. huesos de la cadera y el famoso huesito dulce. ¿Estamos? El enfoque quiropráctico mío es columna vertebral y sistema nervioso, ¿ok? Como quiropráctico, si bien uno puede trabajar las articulaciones periféricas, que son brazos y manos, pero normalmente el enfoque apunta a generar flexibilidad y movilidad de las vértebras para descomprimir lo que pasa por adentro. ¿Y qué pasa por adentro? El sistema nervioso central que se denomina médula espinal. Ese. ¿Qué quiere decir? Cuando uno hace crack, no solo que relaja la articulación y el músculo, ¿sí? Sino descomprime el sistema nervioso y entra oxígeno directo al sistema nervioso central. Entonces, a partir del ajuste, el sistema nervioso como que se apaga y se prende y se resetea. Es como si, te doy un ejemplo de la visión, es como que si yo te ajusto, a modo de ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y la vertebrita esa conectada con tu visión. Y al liberarla de repente, el nervio manda descargas eléctricas y vos empezás a ver mejor. Claro. Es automático. Lo que pasa es que si ese nervio, ¿sí?, está apretado por el hueso hace 50 años, la vértebra se va a liberar. Pero la descarga eléctrica, para llegar al ojo, en el ejemplo tuyo, va a tardar mucho más versus si vos me empezás a ver 1 o 2 meses de bloqueo y no 20 o 30 años. Está claro. ¿Desde qué edad uno puede llevar un chico? Mira, las puede- condiciones para que vengan a consulta son 2. Primero, que tengan columna vertebral y segundo, que estén vivos. Fuera de eso, yo atiendo niños, atiendo adolescentes, atiendo personas grandes. Puede ir, ¿es verdad? Pueden ir tranquilamente. Puede Hoy ir. en mi consulta tengo bebés, tengo personas de 84, ¿Bebés? sí, 84 años de edad, tengo clientes que ya vienen ¿Y hace... qué un bebé que puede tener? Mira, el bebé, volvemos al tema de la falta de información. Y te voy a decir, ¿sabes cuál es? En la columna hay 24 vértebras, ¿ok? Las vértebras más importantes son las de la columna cervical porque es donde está más cerca la conexión de la médula y el cerebro, ¿ok? Y hay un área de transición que es mitad cerebro y mitad médula, ¿ok? Que se denomina bulbo raquídeo, que es como si fuese una tuerca, una bisagra, que está justo acá atrás, en la unión del cerebro y las primeras cervicales, puntualmente la primera y segunda cervical. En el cuello hay 7 vértebras, se denomina vértebras cervicales, el atlas, que sostiene al occipital, y el axis, que está abajo, ¿ok? Esas vertebritas normalmente cuando se producen nacimientos por cesárea,
cuando el médico agarra la cabeza del bebé para que el bebé salga y la tracciona, esas vértebras se bloquean. Pero ¿Ok? mirá vos, Otro ¿bloquear ejemplo, qué significa? se Que no tiene traban, movimiento. se traban y se corren. Mirá vos. Otro ejemplo, cuando el bebé sufre vuelta de cordón Sí. por la presión del cordón en el cuello, ¿qué hacen esas vértebras? Se desplazan y se bloquean. Otro ejemplo, ya vamos más intensificados en la profundidad. Sí, sí. En el caso de los bebés recién nacidos, partos complicados o traumáticos, imagínate la columna. Las vértebras para el bebé son plástico, son blandas, Claro, sí. son como un elástico, pero al sufrir una carga tan grande y al no tener el sostén muscular, las vértebras se mueven de acuerdo a las fuerzas. Entonces, hay grandes estadísticas de problemas de migraña, de zumbido en los oídos, de inestabilidad, que la persona dice no hay antecedentes, no hay causa, y cuando uno le pregunta cómo fue tu nacimiento, vuelta de cordón, cesárea o parto traumático. Lo que pasa que eso los médicos no lo saben, por lo tanto no lo comparten, y por lo tanto la gente, que el comunicador de salud es el médico, si no lo sabe, la gente tampoco se entera. Y Ahora, se queda ¿cómo con que el no crack. ¿Cómo que no lo saben? En la Facultad de Medicina no le enseñan No eso. le enseñan porque la Facultad de Medicina, ¿qué es? Un enfoque médico. Cuando al bebé le duele el cuello, le van a dar un medicamento para que le vaya el dolor de cuello. No van a decir por qué le duele el cuello. ¿Me Y explico? sí, claro, claro. Porque tú un bebé, someterlo, digamos, a estas prácticas, pobre bebé, y en el fondo Porque es por ignorancia. es ignorancia. Y por ahí la ignorancia es del profesional. Entonces, si al profesional le faltan herramientas, que vamos a pretender que la persona diga, me duele el cuello, voy a verlo al quiropráctico? Porque cada vez hay más información y los quiroprácticos comparten las redes sociales, si bien a lo mejor lo que más llama la atención es el ruido, ¿sí? Sí, sí. Pero una forma de decir, hay una especialidad, hay una ciencia, tengamos en cuenta que en esto hay de todo, como en todas las profesiones, hay buenos y malos profesionales. Por supuesto. Pero yo le hablo desde mi idoneidad profesional. El enfoque apunta literalmente a descomprimir el sistema nervioso de la médula espinal y restablecer la movilidad vertebral y el sistema nervioso de la persona, que es un montón. De la misma manera que están los reels que favorecen o que promueven o instan, digamos, a esto que vos entrar y salir nuevo, entre comillas, están los otros que dicen, ojo, no vayas acá, porque si te agarra la cabecita, se desconecta el cable y eso te puede traer, te mete un miedo. Tal cual. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Eso es cierto al 100%. El tema es cuál es. Yo siempre le digo a las personas, es como todo. Imagínate que yo me voy a hacer un masaje con el carnicero. O voy, que es muy común en pueblos, ¿sí? No, tenés a aquel señor, la curandera Sí. o el coso que va ahí. Hay veces que por el dolor y la desesperación la gente hace de todo, ¿sí? Entonces hay veces que siempre digo, hay veces que es una cuestión más de responsabilidad personal. ¿A quién estoy acudiendo yo y a quién le estoy dando mi salud? ¿Sí? ¿Y cuánto esperé yo para que sea la desesperación la que toma la decisión y no mi cerebro adulto que en forma idónea dice, voy a un profesional que está formado, que está capacitado, que tiene referencia, que tiene resultado, que es recomendado, o voy al curandero que como los vecinos, todos los vecinos me dijeron que era bueno, yo voy? Entonces, hay veces que también hay una cuestión más de un mea culpa, ¿no? Muchas Una veces nos dejamos responsabilidad guiar personal. por este teléfono descompuesto, ¿no? Y nos quedamos con la escucha, ¿no? Entonces muchas veces, no vayas a Godoy porque no sabes, no te dejes tocar la columna. Y cuando sale ese tema de conversación y le digo, ¿la persona que te dijo, me vino a ver en algún momento? No. Entonces siempre nos quedamos en este teléfono descompuesto, ¿no? Donde vos decís, entonces hay veces, a mí me gusta una frase que me lo decía una vez un profe, como diciendo, no esperemos a estar en terapia intensiva para ocuparnos, no esperemos a estar en terapia intensiva para cuidarnos, no esperemos a estar en terapia intensiva para cuidar tu salud, ¿no? Y por ahí creo que necesitamos eso, ¿no? O sea, tocar fondo, llegar al caos. Lo que pasa es que cuando vienen al caos, y yo le digo, yo no hago magia. Anda a un hospital, anda a un médico que haga terapia, urgencia, yo no hago magia, o sea, yo te acompaño, pero el acompañamiento depende de tu cuerpo, no de mis herramientas. Che, ¿tiene alguna pregunta ustedes dos que le ajusten en las columnas, las ideas, algo? Ideas sobre todo. Che, No, yo tendría que ir a ver con la columna, en serio.
Bueno, te Pero espero. tampoco hace magia. ¿No? No, no. La columna únicamente te puedo arreglar. Nada más. Sí, Hernán, bueno, yo te agradezco muchísimo. Para mí, muy ilustrativo. Tienen una gran responsabilidad ustedes también, ¿no? De divulgar esto y de enseñarle a la gente lo que es y lo que no es. Exactamente. Y la gente también, bueno, la gente, ¿viste? La gente Uno ya hace lo que puede. está acostumbrado. Después de 20 años uno ya Claro, vio, hace lo que escuchó de puede. todo, así hace que lo que ya- puede. Pero qué bueno sería que ustedes mismos hagan más a nivel corporativo, te diría, como una campaña de divulgación de decir, miren, somos esto y hacemos esto, Tal cual. para quitar miedos. Cuando uno ignora, tiene miedo. Tal cual, exactamente. No, pero hoy con las redes sociales está ayudando un montón. Vos pensás que hace yo 20 años que trabajo, hace 20 años atrás, ni había conciencia, ¿no? Y hoy más allá que a lo mejor los videos pueden llegar a generar Sí. más estrés, menos estrés, o sea, un error de interpretación, pero por lo menos la palabra quiropraxia se va sintiendo y la gente por lo menos empieza a sonar como... No, está instalada, Está está integrada y de a instalada. poco, viste, va sumando, así que se están logrando cambios grandes. ¿Dónde te puede ver la gente? Me pueden encontrar en Villa General Belgrano, estoy en los consultorios Salud, en calle Manantiales y Jorge Newbery, los días martes y jueves, Santa Rosa de Calamuchita también estoy, y si alguien nos escucha de afuera, también estoy en Buenos Aires, en zona norte. Así Zona- que nos movemos un poquito. Está bien. Estamos. ¿Y un teléfono? Me pueden ubicar, acá creo que es lo más factible en la zona, característica 3546, un celular 538972. Si no, me buscan por las redes sociales, Quiropraxia Godoy, ahí estoy siempre presente. Sí, Perfecto. mira, acá tengo un mensaje para Hernán. Dice, buen día, saludos a Hernán, un excelente profesional. ¿Te levantás Dice, con dolor de espalda? Bueno, gracias. ¿Sentís molestias Sí. habituales en el cuello, la cintura o la Hermano, columna? hermano, una hermano. No exnovia, te me acostumbres al parece. dolor. Tu cuerpo te está diciendo gracias, que Vicky. necesita atención. Muchísimas gracias. El licenciado Gracias. Hernán Godoy Heredia, especialista en columna vertebral y quiropráctico con más de 20 años de experiencia en el Valle de Calamuchita, ayuda cada día a mejorar la calidad de vida de quienes se vuelven a moverse sin dolor. Atiende los martes y jueves en consultorios Manantiales Salud. Jorge Newbery 24, esquina Avenida Los Manantiales, en Villa General Belgrano. Y los miércoles en Santa Rosa de Calamuchita, Entre Ríos 162. Solicita tu turno al 3546 538972. Seguilo en Instagram como @quiropraxiagodoy. Licenciado Hernán Godoy Heredia. Tu columna es el eje de tu cuerpo. Cuidarla es empezar a vivir mejor.